Cuna de Lobos fue un fenómeno televisivo, y aunque sus personajes siguen en la memoria del público, varios de sus actores ya han fallecido. En este video rendimos homenaje a 30 figuras inolvidables que formaron parte de esta gran producción, recordando sus papeles, su legado y el impacto que dejaron en millones de espectadores. Número 30. Gonzalo Vega. Nacido el 29 de noviembre de 1946 en la Ciudad de México, fue uno de los actores más respetados del cine, teatro y televisión en México. Su carrera abarcó más de 50 películas y numerosas obras teatrales, destacando siempre por su entrega, versatilidad y profundidad actoral. En Cuna de Lobos, interpretó a José Carlos Larios, el hijo mayor de la familia protagonista. Su personaje representaba la conciencia moral en medio de una familia marcada por la codicia, los secretos y la traición. Lamentablemente, falleció el 11 de octubre de 2016, a los 69 años, a causa del síndrome mielodisplásico, una enfermedad que lo apartó temporalmente de los escenarios. Número 29. Lilia Aragón. Nació el 22 de septiembre de 1938, fue una reconocida actriz y política mexicana, formada en Bellas Artes y con una trayectoria destacada en televisión desde los años 70. Participando en más de 30 telenovelas. En Cuna de Lobos, interpretó a Rosalía Mendoza, una mujer astuta y manipuladora que juega un papel esencial en la intriga de la historia. Su actuación fue muy bien recibida por la crítica y se convirtió en uno de los personajes secundarios más recordados de la telenovela. Falleció el 2 de agosto de 2021, a los 82 años, dejando un legado importante tanto en el arte como en la vida pública de México. Su talento, compromiso y presencia escénica la convirtieron en una figura inolvidable. Número 28. Margarita Isabel. Nació el 25 de julio de 1943 en la Ciudad de México y fue una talentosa actriz y periodista mexicana. Antes de dedicarse por completo a la actuación, trabajó como periodista y locutora, lo que le dio una voz distintiva y una gran presencia escénica. En Cuna de Lobos, interpretó a Elena de Cifuentes, un personaje que aportó profundidad emocional y contribuyó al desarrollo dramático de la historia. Su actuación fue reconocida por su intensidad y su sólida conexión con el elenco. Destacó en el cine con películas como Agua para Chocolate y Cronos, además de brillar en el teatro. Margarita Isabel falleció el 9 de abril de 2017, a los 73 años, dejando una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión mexicana. Número 27. Ramón Menéndez. Nació el 1 de julio de 1941 en La Habana, Cuba, y más adelante emigró a México, donde construyó una sólida carrera como actor de cine, teatro y televisión. En Cuna de Lobos, dio vida al Dr. Frank Sindel, un personaje clave dentro de la red de secretos y manipulaciones que define la telenovela. Su actuación se recuerda por su intensidad, precisión y por aportar realismo a la historia. Falleció el 27 de diciembre de 2007, dejando un legado de profesionalismo que aún es valorado por el medio artístico. Número 26. Humberto Valdepeña. Nació el 22 de octubre de 1920 en México y fue un actor con una carrera discreta, pero firme, desarrollada principalmente en el cine y la televisión de mediados del siglo XX. Se especializó en papeles secundarios, a menudo como médicos, profesionales o figuras paternas, aportando siempre autoridad y sobriedad a sus personajes. En Cuna de Lobos, interpretó al Dr. Mendiola, el médico de la familia, cuya intervención clínica influye en momentos decisivos de la trama. Aunque su participación fue breve, su actuación añadió seriedad y tensión al desarrollo de la historia. Falleció el 3 de octubre de 1987, dejando un legado de constancia, profesionalismo y dignidad actoral. Número 25. José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Más conocido como Ferrusquilla, nació el 2 de octubre de 1919 en Choix, Sinaloa, México. Fue un reconocido actor, cantante y compositor cuya carrera artística abarcó más de 6 décadas. En Cuna de Lobos, Ferrusquilla interpretó a don Braulio Navarro Mandujano, el padre de Leonora, la protagonista de la historia. Aunque su aparición fue breve, su personaje fue clave como figura paterna que apoya y guía a su hija en momentos decisivos.
José Ángel Espinosa falleció el 6 de noviembre de 2015 en Mazatlán, Sinaloa, a los 96 años. Número 24. Rebecca Jones Fuentes Berín. Nació el 21 de mayo de 1957 en la Ciudad de México. Fue una destacada actriz y productora mexicana, reconocida por su gran versatilidad en cine, teatro y televisión. En Cuna de Lobos, interpretó a Vilma de la Fuente de Larios, esposa de Alejandro Larios. Su personaje es complejo y atormentado, ya que la incapacidad para tener hijos la lleva a tomar decisiones moralmente difíciles. Rebecca dio al personaje una dimensión humana que conectó con la audiencia y fue clave para el éxito de la telenovela. Rebecca Jones falleció el 22 de marzo de 2023, dejando un legado importante en la industria del entretenimiento mexicano. Número 23. Lourdes Canale. Nació el 11 de febrero de 1934 en la Ciudad de México. Fue una actriz mexicana con una larga y sólida trayectoria en teatro, cine y televisión. Participó en más de 30 telenovelas, así como en diversas películas, y fue reconocida por interpretar personajes entrañables, con carácter y gran sensibilidad. En Cuna de Lobos, interpretó a Carmen Alicia Carell, más conocida como Carmelita, era la secretaria de Catalina Creel. Como tal, su rol principal era estar al tanto de los asuntos de Catalina y ser testigo de muchas de sus intrigas y manipulaciones. A menudo, Carmelita era una figura discreta y obediente, que aunque no participaba activamente en los crímenes de Catalina, sí era cómplice al guardar silencio o seguir sus instrucciones. Lourdes Canale falleció el 8 de agosto de 2012, dejando tras de sí un legado de profesionalismo, sensibilidad actoral y pasión por el escenario. Número 22. Carlos Cámara. Nació el 9 de enero de 1934 en Santo Domingo, República Dominicana. Fue un actor que desarrolló una sólida carrera en México, donde participó en más de 40 telenovelas, además de numerosas películas. En Cuna de Lobos, interpretó a Reinaldo Gutiérrez, un alto funcionario de la empresa familiar Larios Krill. Su personaje tiene un papel crucial en la historia al descubrir secretos comprometedores de Catalina Creel y verse atrapado en la red de intrigas que define la trama. Su actuación aportó intensidad y profundidad, reforzando el ambiente de tensión que hizo de la telenovela un clásico. Carlos Cámara falleció el 24 de febrero de 2016, dejando un legado artístico profundamente valorado. Número 21. Enrique Muñoz. Nació el 12 de julio de 1941 y fue un actor mexicano que desarrolló su carrera principalmente en la televisión, especialmente en telenovelas producidas por Televisa. Aunque su carrera fue más discreta, se destacó por un estilo sobrio y serio, ideal para papeles profesionales o de corte empresarial. En Cuna de Lobos, interpretó a Curiel, un personaje secundario que formaba parte del entorno laboral de la familia Larios Krill. Como empleado de la compañía, su personaje no era protagonista, pero representaba a los trabajadores que se veían afectados por las decisiones y conflictos de los personajes principales. Enrique Muñoz falleció el 19 de julio de 2019. Su trabajo es recordado como parte de una telenovela que marcó historia en la televisión mexicana. Número 20. Blanca Torres Pérez. Nació el 18 de enero de 1934 en Monterrey, Nuevo León, México. Fue una actriz que formó parte de la generación dorada del cine y la televisión mexicana. Se formó en el Instituto Nacional de Bellas Artes y, desde los años 60. En Cuna de Lobos, interpretó a Cleotilde, era la madre de Orson y empleada doméstica de los Larios. A pesar de su humilde posición, era una figura clave que proveía información y servía como confidente para personajes vulnerables. Blanca Torres falleció el 10 de julio de 2006, dejando un legado marcado por la entrega y el amor al arte dramático. Número 19. Miguel Gómez Checa. Nació el 5 de julio de 1926 en la Ciudad de México. Fue un actor cuya carrera se extendió por más de 5 décadas en el cine, la televisión y el teatro mexicano. Aunque en su mayoría interpretó papeles secundarios, se destacó por su estilo sobrio y lleno de matices, aportando autenticidad y profundidad a cada personaje. En Cuna de Lobos, interpretó al Dr. Augusto Terán, un personaje clave dentro del desarrollo de la historia.
Como médico de confianza, su papel lo llevó a involucrarse en los secretos oscuros de la familia Larios, intensificando el tono de misterio y tensión de la trama. Miguel Gómez falleció el 1 de diciembre de 1995, dejando un legado de consistencia actoral y compromiso con su oficio. Número 18. Raúl Meraz. Nació el 13 de marzo de 1927 en la Ciudad de México. Fue uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión mexicana, con una carrera que comenzó en la época de oro del cine nacional. En Cuna de Lobos, dio vida a don Carlos Larios, el patriarca de la familia protagonista. Aunque su aparición fue breve, su personaje es clave en la historia, ya que su muerte al inicio de la telenovela desata una cadena de conflictos familiares que impulsan toda la trama. Raúl Meraz falleció el 20 de abril de 1996, dejando un legado de excelencia actoral. Número 17. Carmen Montejo. Nació el 26 de mayo de 1925 en Pinar del Río, Cuba, y se nacionalizó mexicana en la década de 1940. Fue una de las grandes figuras del cine de oro mexicano, con una carrera que abarcó más de 6 décadas. Participó en más de 70 películas, así como en obras de teatro y telenovelas. En Cuna de Lobos, interpretó a Esperanza Mandujano, un personaje que representa la voz de la experiencia, la sabiduría y el afecto dentro de la familia Larios. Aunque no está directamente involucrada en las intrigas, su figura actúa como un pilar moral y emocional en medio del caos. Carmen Montejo falleció el 25 de febrero de 2013, dejando un legado imborrable en el cine, el teatro y la televisión mexicana. Número 16. Wally Barrón. Nació el 11 de junio de 1930 en la Ciudad de México. Fue un actor destacado en la televisión mexicana, especialmente durante las décadas de 1970 y 1980. Se destacó en cine, teatro y televisión, interpretando con frecuencia figuras de autoridad y personajes de carácter fuerte. En Cuna de Lobos, dio vida al comandante Luna, el oficial encargado de investigar los crímenes y secretos que rodean a la familia Larios. Su personaje tuvo un rol crucial en la trama, al ser uno de los encargados de desenmascarar las intrigas que movían la historia. Wally Barrón falleció el 24 de mayo de 1999. Número 15. Josefina Echanove. Nació el 21 de julio de 1928 en Nueva York, Estados Unidos, pero creció en Guanajuato, México, donde desarrolló su amor por las artes. Aunque estudió periodismo, su vocación artística la llevó a fundar el grupo de danza contemporánea de la Universidad de Guanajuato. En Cuna de Lobos, Elvia era un personaje que aportaba un matiz distinto a la trama, siendo una figura de un estatus socioeconómico más bajo que los personajes principales, pero que se veía envuelta en la compleja red de mentiras y ambición. A menudo, su rol estaba ligado a situaciones de injusticia o necesidad, lo que la conectaba con los aspectos más oscuros de la sociedad que la telenovela retrataba. Josefina Echanove falleció el 29 de diciembre de 2020 en la Ciudad de México a los 92 años. Número 14. Carlos Pouliot. Nació el 3 de julio de 1934 en Oaxaca de Juárez, México. Fue un actor versátil con trayectoria en cine, televisión y doblaje. En Cuna de Lobos, interpretó a Edgar de la Fuente. Su personaje estaba involucrado en la administración de los laboratorios Lar-Creel, la empresa familiar que era el centro de muchas de las intrigas y manipulaciones de Catalina Creel. Carlos Pouliot falleció el 18 de junio de 2004 en la Ciudad de México, a los 69 años. Número 13. Jorge Fegán. Nació el 3 de agosto de 1931 en México y fue un actor con una sólida carrera en cine, teatro y televisión. En Cuna de Lobos, interpretó a Mario Escudero, un personaje secundario, pero importante dentro del complejo entramado de secretos e intrigas que caracterizan la telenovela. Aunque no fue uno de los protagonistas, su participación aportó profundidad a la narrativa y contribuyó a enriquecer las relaciones entre los personajes principales. Jorge Fegán falleció el 10 de julio de 1993, dejando un legado artístico valorado por quienes disfrutaron de su trabajo. Número 12. Queta Carrasco Navarrete. Conocida artísticamente como Queta Carrasco, nació el 4 de julio de 1913 en la Ciudad de México.
Fue una actriz mexicana entrañable que se destacó por sus interpretaciones de personajes maternales y de autoridad moral en televisión y cine. En la telenovela Cuna de Lobos 1986, interpretó a la abuela de Berta, un personaje secundario, pero simbólico que aportó calidez y tradición al ambiente sombrío de la historia. Queta Carrasco falleció el 8 de agosto de 1996 a los 83 años, y es recordada con cariño como la abuela de México, gracias a sus entrañables papeles que marcaron a generaciones de televidentes. Número 11. Gerardo Mayol. Nació el 19 de diciembre de 1949 y fue un actor mexicano que formó parte de múltiples producciones televisivas, destacándose principalmente en telenovelas. A lo largo de su carrera, fue un actor de reparto habitual en Televisa, reconocido por su estilo sobrio y reservado, lo que le permitió interpretar con naturalidad personajes profesionales o domésticos en contextos serios. En la telenovela Cuna de Lobos 1986, Mayol dio vida al personaje de Gómez, un empleado dentro de la empresa familiar Lar Krill. Aunque su aparición fue breve, su personaje ayudó a reforzar el entorno empresarial en el que se desarrollaban muchas de las intrigas de la trama. Gerardo Mayol falleció el 28 de agosto de 2020. Número 10. Gustavo del Castillo Negrete. Nació el 6 de marzo de 1948 y fue un actor mexicano con una carrera activa principalmente en las décadas de 1980 y 1990. Se desempeñó mayormente como actor de reparto tanto en televisión como en cine, especializándose en roles relacionados con figuras de autoridad, como policías, militares o funcionarios. En la icónica telenovela Cuna de Lobos interpretó brevemente a un policía, papel que, aunque pequeño, contribuyó a reforzar el clima de tensión y justicia dentro del desarrollo de la historia. Su personaje se integró al componente policial de la historia, aportando tensión y representando la presencia de la ley frente a las intrigas de los protagonistas. Gustavo del Castillo falleció el 1 de septiembre de 2024. Número 9. Joana Brito. Nació el 25 de abril de 1947 en Delicias, Chihuahua, y fue una actriz mexicana con una sólida trayectoria en teatro, cine, televisión y doblaje. En la telenovela Cuna de Lobos 1986, interpretó a Teresa, una empleada doméstica de la casa Larios. Aunque su personaje fue secundario, tuvo intervenciones clave que reflejaban el ambiente de tensión y secretos dentro del hogar. Fuera de las telenovelas, fue ampliamente reconocida por su trabajo en el doblaje, prestando su voz a personajes memorables como Cira en El Rey León 2, Morgana en La Sirenita 2 y Mamá Odia en La Princesa y el Sapo. Falleció el 27 de junio de 2023, pero su legado continúa vivo en las voces que marcaron la infancia de muchas generaciones y en su presencia escénica inolvidable. Número 8. Carlos Petrel. Nació el 30 de abril de 1930. Fue un actor de origen español que desarrolló la mayor parte de su carrera artística en México, destacándose como actor de reparto tanto en cine como en televisión. En Cuna de Lobos, el personaje de Guillermo Pedrero, interpretado por Petrel, fue crucial, aunque breve. Dentro del entorno empresarial de los Larios, su rol ayudó a reforzar la atmósfera corporativa y los conflictos de poder, añadiendo realismo a la trama. Carlos Petrel falleció el 17 de septiembre del año 2000. Número 7. Enrique Hidalgo. Nació el 15 de septiembre de 1934 y fue un actor mexicano con una carrera sólida dentro de las producciones de Televisa. A lo largo de los años, se especializó en interpretar personajes serios y profesionales, como funcionarios, abogados o figuras de autoridad, destacándose por su estilo sobrio y convincente. En Cuna de Lobos, Petrel dio vida a Esteban Gamboa, un miembro del consejo administrativo de la empresa Larios. Su corta, pero significativa participación estuvo directamente ligada a decisiones cruciales y revelaciones que impulsaron el conflicto empresarial de la trama. Enrique Hidalgo falleció el 10 de enero de 2009. Número 6. Carlos Telles y Carlos Olmos. Aunque no formaron parte del elenco, Carlos Telles y Carlos Olmos fueron piezas clave en el éxito de Cuna de Lobos. Telles, nacido en 1925, fue el productor y director. Olmos, nacido el 8 de diciembre de 1947 en Chiapas, fue el guionista. Su visión conjunta transformó la telenovela en un referente del género,
con una narrativa más oscura, intensa y cinematográfica. Carlos Telles aportó un estilo visual distinto y un ritmo de suspenso que rompió con los moldes tradicionales. Carlos Olmos, con formación teatral, escribió personajes complejos y situaciones cargadas de tensión moral, atrapando a la audiencia desde el primer capítulo. También fue autor de otras telenovelas emblemáticas como El extraño retorno de Diana Salazar. Telles falleció el 2 de febrero de 1994 y Olmos el 13 de octubre de 2003. Ambos dejaron un legado imborrable en la televisión mexicana, siendo recordados como los verdaderos arquitectos detrás del fenómeno que fue Cuna de Lobos. Número 5. María Montejo. Nació en 1948 y fue una actriz mexicana que, aunque mantuvo un perfil discreto, dejó una huella en cada producción en la que participó. Hija de la icónica Carmen Montejo, creció rodeada del mundo artístico, lo que la llevó a seguir una carrera enfocada principalmente en el teatro y la televisión, destacándose por su profesionalismo y estilo sobrio. En Cuna de Lobos interpretó a la doctora Cuéllar, una médico que aparece en momentos decisivos de la historia. Su papel, aunque breve, es crucial, ya que representa la figura profesional que enfrenta dilemas médicos con implicaciones directas para los protagonistas. Falleció el 14 de junio de 2022. Número 4. Luis Rivera nació el 21 de septiembre de 1959 y fue un actor mexicano que formó parte del elenco de varias telenovelas durante las décadas de 1980 y 1990. En Cuna de Lobos interpretó a Mauricio Bermúdez, un personaje vinculado al mundo empresarial de la familia Larios. Con un perfil joven y profesional, su participación aportó dinamismo al entorno corporativo de la trama. Luis Rivera también participó en otras producciones populares como Alcanzar una estrella y Muchachitas. Su carrera fue breve, ya que falleció el 5 de enero de 2007 a los 47 años. Número 3. Mercedes Pascual. Nació el 25 de diciembre de 1930 en Madrid, España, y emigró a México a los 9 años con su familia huyendo de la Guerra Civil Española. En México descubrió su vocación artística, formándose en ballet y actuación con reconocidos maestros. Debutó en teatro en 1952 con La Soga, dando inicio a una sólida carrera en teatro, cine y televisión. En Cuna de Lobos, Mercedes Pascual interpretó a Olga van der Saan, un personaje secundario que, sin embargo, aportó profundidad a la narrativa. A lo largo de su carrera, participó en películas como El retrato de Anabella, Ángel de Fuego, Cilantro y Perejil y Novia que te vea. En televisión, fue parte de telenovelas emblemáticas como Viviana, Teresa, Muchachitas y Retrato de Familia. Mercedes Pascual falleció el 9 de junio de 2019. Número 2. Enrique Reyes. Enrique Reyes nació el 21 de diciembre de 1927 en Tuxpan, Jalisco. Fue un actor mexicano que dejó huella en cine y televisión. En Cuna de Lobos interpretó al padre Montalvo, un sacerdote que aportaba una dimensión ética a la historia, actuando como la voz de la conciencia frente a las intrigas. También participó en películas como De Panteón Gunslinger y Madres Egoístas, 1963. Falleció el 13 de octubre de 2012, dejando una contribución significativa al medio artístico mexicano. Número 1. María Rubio. Nació el 21 de septiembre de 1934 en Tijuana, Baja California. Desde joven enfrentó problemas de salud que marcaron su infancia, pero eso no impidió que se formara como actriz en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su papel más emblemático fue el de Catalina Creel en Cuna de Lobos, una villana fría, calculadora y memorable, considerada una de las mejores antagonistas de la televisión mexicana. A lo largo de su carrera participó en telenovelas como Doña Macabra, Muchacha Italiana viene a casarse, Imperio de Cristal y Una familia con suerte. También trabajó en cine. María Rubio falleció el 1 de marzo de 2018, dejando un legado imborrable como ícono de las telenovelas. Cuna de Lobos no solo fue una telenovela, fue una obra maestra que transformó la televisión mexicana. Hoy recordamos a 30 actores y figuras clave que ya no están con nosotros, pero cuyo talento dio vida a una historia inolvidable. Aunque muchos tuvieron papeles breves, todos fueron esenciales para crear el suspenso, la emoción y la intensidad que marcaron esta producción.
Y si este homenaje te gustó, te invitamos a ver también nuestro video sobre los actores de Rebelde que ya fallecieron, otra telenovela que marcó a toda una generación. Suscríbete, comparte y cuéntanos, ¿qué personaje te marcó más en Cuna de Lobos?